iceberg de hospitales. No te olvides de suscribirte para más. Cuando entré al IMSS me tocó estar en Guanajuato capital y estuve primero en una unidad de medicina familiar, pero era un espacio donado por una compañía minera. El chiste es que en la parte de abajo, como sótano, teníamos más consultorios y una capilla que decían era donde rezaban los mineros o bien velaban a los que se petatearon ahí. Como era gente de rancho y de comunidades, algunas veces no los reclamaban o como caían hasta el fondo de la mina, pues quedaban puros restos de la persona. Un día llegué más temprano de lo normal, tipo 6:30 y me bajé a sentarme un rato en lo que daba la hora de mi turno, me acerqué a un consultorio y vi una mujer con el cabello en la cara. Estaba agachada como abrochando sus zapatos, la saludé pensado que era una compañera pero esta no me saludó, solo volteó a verme y bajó la mirada. Ya cuando subo a la hora de la entrada me encuentro a la compañera arriba y le dije: «Qué mala no me saludaste abajo», a lo que voltea y me responde que ella iba llegando y en él consultorio no había nadie. Leí una vez la historia de un médico que contó su experiencia con un paciente quien estaba clínicamente muerto, no sé si sea el término correcto. Él, según narra, hizo todo lo posible para devolverlo a la vida y lo consiguió. Cuando su paciente despertó él pensó que estaría agradecido, pero fue todo lo contrario. Despertó lleno de ira y reclamos hacia el médico que lo salvó, porque dijo que lo que había visto en su casi muerte fue lo más hermoso y la tranquilidad y paz más grande que nunca había experimentado. Hace mucho, cuando estaba en cuarto semestre de la carrera de enfermería, nos tocó ir a hacer prácticas en el turno de noche. Entonces ya como a las 12 o 1 terminamos y las enfermeras del hospital militar nos mandaron a dormir. Total, que en lugar de eso nos fuimos a explorar el hospital, lo estaban remodelando. El chiste es que había en el último piso una puerta que da a la terraza o al techo, como quieran llamarle, estaba abierta, y lógico ya que al lado está el área de pediatría y pues se tiene que cerrar para que los pacientitos no anden de traviesos. Para no hacer el cuento largo, vimos 3 compañeros y yo una sombra totalmente negra que se escondía detrás de la puerta y que solo se asomaba para vernos. Después nos bajamos corriendo y en eso el elevador no cerraba. Se escucharon gritos en medianoche en área de quirófano y eso que en la madrugada ahí no hay programada cirugías. Fue una buena experiencia. A mí no me pasó, pero a una compañera de limpieza le tocó. Resulta que una tarde / noche fue a una habitación a limpiar, pero al meterse vio que estaba una chica acostada en cama, pero se veía muy pálida, ya no tenía su venoclisis ni familiares. A lo que ella le dijo buenas noches, la chica asintió con la cabeza, hizo su trabajo y se fue. Al ratito le pregunta a las enfermeras sobre esa muchacha, a lo que ellas le comentan que esa paciente había fallecido en la mañana y que ya hasta se habían llevado el cuerpo. También a una compañera le tocó pasar por un área que ella sabía que no tenía pacientes, pero cuando miró las camas vio a una señora sentada, cubierta con un velo blanco desde la cabeza al torso, dándole pecho a un bebé, pero en ese momento sintió un escalofrío y como si un aire frío se hubiera metido. Ella siguió caminando y volteó nuevamente, pero esa señora ya no estaba y en ese momento sintió de nuevo un escalofrío como si alguien estuviera atrás de ella, así que mejor se fue del área. Cuando mi hermana dio a luz, ese día en la tarde la regresaron porque todavía ni dilataba lo suficiente. Le dieron la opción de quedarse en una salita o irse a su casa. Mi hermana dijo que a la casa, pero una chava que estaba ahí también eligió quedarse. En la noche ya se llevaron ahora sí a mi hermana para dar a luz, y mi mamá vio a la mamá de la chava que eligió quedarse en la salita, y dice que su bebé estaba muy grave, porque le habían dicho que aún no dilataba lo suficiente, pero aparentemente se habían equivocado, porque el bebito se le salió a la chica y se había golpeado en su cabecita. En mi primer año de residencia de pediatría llegó una señora con un nene de 3 años en brazos, sin signos vitales. Pasa que fue a dejar a su otro niño al kinder y lo dejó dormidito. El nene despertó y buscó a su mamá. Como no la encontró, se quiso salir por la ventana a buscarla. Tenía barrotes, sacó su cuerpo pero se le atoró la cabeza, asfixiándose. Los vecinos trataron por todos los medios de sacarlo. Recuerdo que tratamos de reanimarlo más de 1 hora. No se pudo hacer nada. Recuerdo los gritos desesperados de su mamá y cómo lo cargaba, abrazaba y le pedía perdón. Me cuestioné si era la especialidad correcta. Como interno, en una guardia nos tocó el accidente de un ADO
que tengo entendido iba a Mérida. Más de 50 pacientes politraumatizados. El 70% de ellos con algún grado de tercero, algunos con desmembramientos. El chofer llegó en una lona camilla sin su brazo, pierna derecha y parte de la pelvis deshecha, y una señora mayor con evisceración abdominal y un muchacho con evideración ocular. Son los que más me acuerdo. Aparte de que ya de por sí ese día urgencias estaba llena, recuerdo que el director nos comentó que les llamáramos a todos nuestros compañeros que estuvieran de descanso y otros médicos residentes de descanso porque no había manos para atenderlos a todos. Me dejó bastante impactado ver a todos los colegas haciendo su máximo esfuerzo para salvar las vidas de todos en ese accidente, todos corriendo, gritando indicaciones, mucha adrenalina. Una vez que fui de emergencia al IMSS, por órdenes del doctor médico familiar, estaba en Toco y había una muchacha embarazada que se quejaba. Mucho de dolor, y la máquina que conectan a los latidos del bebé iba demasiado rápido. Después de un rato de quejarse, estando yo ahí porque ella ya llevaba rato, dejó de sonar la máquina y mucho después se acercó una enfermera a regañarla porque se quitaba los monitores, a lo que ella lo negó. Y al revisar vieron que su bebé ya no presentaba latidos y ahí todos a correr. Fue demasiado perturbador y lo peor es que nunca sonó, ni ahí ni en noticias, nada. Andaba de servicio en urgencias pediátricas y llegó una niña de 2 años y 5 meses que se le había caído una televisión de las viejas grandototas encima de una mesa de plástico donde estaba. Llegó con estallamiento de vísceras. La abuelita fue quien la llevó, porque la mamá se la dejó encargada para ir al mercado. Llegó la mamá y venía con el que suponíamos era el papá, como a los 15 minutos que falleció la niña, porque si literal solo alcanzó a llegar a eso. Llega un señor preguntando por la niña que era su papá. Si la madre se fue con el otro a echar pasión y dejó a la niña con la abuelita de más de 60 años encargada. Cuando llegó el papá al otro se le tuvo que sacar por otro lado porque la mamá estaba súper desesperada y confesó que era el amante. El papá llegó, escuchó todo a brazo. Su hija sacó a la mujer a sala de espera y los otros compañeros vieron cuando le metió sus cachetadas a la mujer y ya se iban a meter a defenderla, pero alguien dijo ni se metan por ella que se lo merece eso. Y más en voz alta ahí en la sala. Y el papá la cuestionó por eso a la mamá y ella solo bajó la cabeza. Yo soy enfermera y a lo mejor mi comentario es algo diferente a lo que se pide, pero una de las experiencias que siempre voy a recordar es que a unos días de terminar mi pasantía, estaba checando los signos vitales. Era en un cuarto compuesto por 3 pacientes, uno de ellos ya estaba con cuidados paliativos. Y justo cuando estaba por tomarle a ese paciente los signos, alguien me susurró en el oído, «Oye», e inmediatamente me volteo, corro la cortina del paciente de al lado y ningún familiar estaba. Me salí de ese cuarto y ¡oh, sorpresa! Todos los compañeros estaban en la estación de enfermería que estaba a 4 cuartos más adelante. Terminé de tomarle signos a ese paciente y seguí con mi rutina. A la hora, falleció ese paciente que fue el último al cual le tomé signos.